Buenas tardes, mi nombre es Darío de Lequiaye y hoy vamos a ver una clase de fuentes del derecho del trabajo. Lo primero que vamos a decir es que la autonomía de la voluntad es una categoría que es insuficiente, o por lo menos no es lo suficientemente potencial, con la suficiente fuerza, como para ser fuente del derecho del trabajo. A contrario sensu del derecho civil, la autonomía de la voluntad en nuestra materia está bastante cercenada. No es que no existe, pero finalmente esa autonomía de la voluntad cede en el caso de nuestra materia. El trabajo dependiente, que es la finalidad última, el producto del derecho del trabajo, tiene una característica que lo hace diferente, autónomo al derecho civil, al derecho comercial, etc. Y es la desigualdad entre las partes. Como todos saben, el contrato de trabajo tiene dos partes, dos integrantes, dos sujetos, que son el empleador por un lado y el trabajador por el otro. La desigualdad entre ellos es notable. La posibilidad de discutir el contrato de trabajo es profundísima, por eso existe esta rama autónoma del derecho del trabajo. La voluntad de las partes, como todos saben, en el contrato civil, en el contrato comercial, es reina, es la última palabra para definir el contrato. Esto no ocurre en el derecho del trabajo porque existen unas normativas que hacen a mínimos, a pisos que son inderogables. Si nos fijamos en el contrato de trabajo, el trabajador, que es la parte más débil, es el sujeto que constitucionalmente se llama sujeto de preferente tutela, tiene o goza de alguna protección porque su voluntad se somete a la voluntad del empleador. Cuando decimos la voluntad del trabajador se somete, si no hubiera un punto de equilibrio, si no hubiera un poder que intermedia entre trabajador y empleador, tendríamos que uno le impondría al otro esas condiciones del contrato de trabajo, como sería la jornada de trabajo. Acuérdense ustedes que hubo una gran lucha para llegar a la jornada de 8 horas de labor. Había jornadas de 16, 14 horas de trabajo, jornadas que se extendían al sábado y domingo. Entonces hubo una gran lucha para poder ir limitando, yo diría humanizando, las normas o las condiciones del contrato de trabajo. Si fuera solamente por la voluntad de las partes, el empleador podría imponer la remuneración a su gusto. Para que no sea así, para que no, el trabajador no sea un sujeto que solamente adhiere y no tiene voluntad, existen ciertas normas. Todo esto va siendo a las fuentes del trabajo. Tenemos la norma laboral. Esa norma que existe en el fuero laboral es producto de la desigualdad entre las partes y con motivo de esa desigualdad una rama o un sector de ese contrato de trabajo va a depender de la voluntad de la otra, que es la parte del contrato de trabajo fuerte, poderosa. Tenemos lo siguiente, la norma laboral tiene un régimen de imperatividad mixta. Cuando hablamos de esta norma laboral, hablamos de ese régimen que tiene un carácter imperativo, pero con una diferenciación. La imperatividad hacia abajo está prohibida. Entonces, cuando se establece un régimen de limitaciones, es imperativo, obligatorio,
no se puede salir de ese marco si se trata de perforar las condiciones, ya sea el salario, la duración de la jornada, las condiciones de salubridad e higiene. Entonces, en ese sentido, la norma es imperativa. Pero hacia arriba, o sea, si mejoramos las condiciones de trabajo, si mejoramos o minimizamos la jornada de trabajo, mejoramos el pago del salario, las retribuciones, eso sí se puede hacer. Ahí uno puede apartarse de las normas o del convenio colectivo de trabajo que rige esa actividad laboral. Entonces, la imperatividad es hacia abajo, está prohibido que las condiciones sean en contra del trabajador o que la remuneración sea menor que lo que establece el convenio colectivo o no respetar las condiciones de higiene y seguridad que tiene que tener el trabajador para el desarrollo de su actividad. Por eso decimos que esa imperatividad es relativa. Con respecto al orden público, el orden público yo acostumbro a decir que es una especie de fantasma, porque este fantasma, este manto que persigue, que rodea toda la actividad laboral dependiente, no puede ser atacado, no puede ser disminuido, no puede ser perjudicado. Y cuando hablamos del orden público laboral, también tenemos que hablar de las normativas que son de inoperatividad relativa. Recién hablábamos de una estructura mixta. Esta inoperatividad relativa es cuando yo puedo salir del convenio colectivo en favor del trabajador, pagar mejores salarios, hacer trabajar una jornada que dure menos de 8 horas diarias o menos de 48 horas semanales, pero no puedo de ninguna manera pagar por debajo de los mínimos de convenio, como tampoco puedo aumentar la jornada de trabajo, por lo menos sin que haya una compensación. Y atenti, porque no cualquier compensación, porque la ley de contrato de trabajo también marca una reglamentación en cuanto a la cantidad de horas extras. No puede superar las 12 horas en un día. Tenemos la jornada posterior a las 13 horas del sábado, la de los domingos, la de los días feriados, etc. Todo eso en función de proteger al sujeto de preferente tutela. Acostúmbrense a esta definición de sujeto de preferente tutela porque es la definición que marca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis es como el último de los puntos básicos que tiene la legislación laboral. Si el 14 bis ilumina, el 14 bis nos lleva por la legislación laboral. De la norma constitucional, que es precisamente el 14 bis, se van a desprender una serie de leyes, como la ley de contrato de trabajo, convenios colectivos, hay convenios y estatutos, laudos arbitrales, todo eso va a ir desarrollándose a partir de la consagración del artículo 14 bis. El artículo 14 bis es el resultado de la reforma de la Constitución de 1853/1860, modificado en el año 1957. Esto como una entrada al tema en sí de las fuentes. Con respecto a las fuentes, tenemos la autonomía colectiva. Cuando hablamos de la autonomía colectiva, tenemos, por ejemplo, las leyes. Las leyes son una abstracción, pero para darle encarnadura, para darle volumen a esa abstracción, para ir al hueso de la abstracción, tenemos que charlar de la acción colectiva. La acción colectiva que es propia de los sindicatos. Esa acción colectiva es poner en marcha, poner en funcionamiento la norma, que en este caso va a ser la norma laboral. En esa acción colectiva, lo fundamental va a ser el convenio colectivo de trabajo.
El convenio colectivo de trabajo nos va a permitir que por un lado haya una asociación de trabajadores y por el otro haya un empleador o una asociación de empleadores. Del resultado de ese conflicto, de esa lucha de intereses, va a surgir el convenio colectivo. ¿Qué tiene de importante o qué tiene de singular el convenio colectivo de trabajo? Por un lado, el convenio tiene la estructura de un acuerdo, de un convenio como cualquier otro convenio. La diferencia de este convenio, de este acuerdo entre partes, es que es obligatorio, tiene consecuencias de ley. Su aplicación es erga omnes, obliga a todo el universo que está relacionado por ese convenio colectivo. Por ejemplo, el convenio colectivo de los empleados de comercio. Si bien es un acuerdo entre partes, todos aquellos que están ligados al convenio de empleados de comercio están afectados por la aplicación de ese convenio. Tiene fuerza legal. Lo mismo pasa con algunos estatutos, como el Estatuto del Empleado Bancario o el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares, que también son de fuerza obligatoria. Tienen la misma fuerza siendo estatutos o leyes que los convenios colectivos de trabajo. Por eso es que lo relacionamos. Lo que se pueden negociar, siempre, no hay que perderlo de vista, son aquellos puntos, aquellas cuestiones que nos permitan superar los mínimos inderogables. Nunca podemos ir en contra o para abajo de esos mínimos, de esos pisos. Y fundamentalmente cuando hablamos de pisos, estamos hablando de la jornada de trabajo, duración de la jornada y la remuneración del salario. Los convenios colectivos de trabajo siempre defienden esta condición de mínimo inderogable, siempre defienden al sujeto de preferente tutela. Por eso es que son tan importantes. Y si bien tienen que estar en concordancia con las leyes, están a la misma altura. Puede haber conflictos entre aplicación de leyes y convenios colectivos de trabajo. Las puede haber, pero siempre se va a estar al artículo 14 bis, siempre se va a estar en defensa del sujeto de preferente tutela. La ley y el convenio o diferentes leyes vigentes de la normativa positiva pueden tener algún punto de conflicto, algún punto de roce, pero para resolverlo siempre vamos a tener en cuenta la manda del artículo 14 bis, esa manda constitucional. Además del 14 bis tenemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ese artículo 75, inciso 22, permite que los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios firmados por la OIT y demás convenios internacionales que sean aprobados por el Congreso Nacional son ley en el ámbito del territorio de la República Argentina. Y esos tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución. Incluso están por encima de las leyes internas. Leyes internas como por ejemplo la ley de contrato de trabajo, que rige las relaciones del contrato individual. Esas relaciones que existen entre el trabajador o grupo de trabajadores y el empleador o grupo de empleadores. Porque ya sea el contrato individual entre el trabajador A y el empleador B o el convenio colectivo entre el universo de trabajadores de una actividad y la asociación de empleadores, por otro lado, tienen que respetar aquella manda del artículo 14 bis
y lo que surja de los convenios, de los tratados internacionales, que una vez aprobados por el Congreso Nacional son ley y tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. El convenio colectivo de trabajo y finalmente el contrato de trabajo son el corazón de la normativa laboral. La ley madre es la ley de contrato de trabajo. Ustedes saben que también por mandato de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 12, la Constitución manda a que el Congreso defina los códigos civil, comercial, minería y el laboral también. Entonces no hay un código laboral, pero sí está la ley de contrato de trabajo, que es la ley madre que regula el contrato individual, regula el contrato entre el trabajador A y el empleador B. De ahí surgen derechos y obligaciones para las partes. Esos derechos y obligaciones tienen que estar siempre en concordancia con el artículo 14 bis, los tratados internacionales y las leyes que tengan la jerarquía de tal. Voy a hacer un poquito de historia con respecto a lo siguiente. La revolución industrial, que es del siglo XVII más o menos, va a provocar algunos fenómenos, como la utilización de las máquinas, lo que va a permitir la fabricación en serie, y por ahí baja, con la utilización de la máquina, la utilización de los trabajadores. Y otro gran punto que trae la revolución industrial es el trabajo concentrado en una fábrica, en una sede, en un lugar, con lo cual el empleador tiene una mejor vigilancia, tiene un mejor rendimiento, controla las distancias, porque antes había que hacer todo un rally para buscar el trabajo de Juan, de Pedro, del trabajador C, del trabajador D, y ahora tiene a todos concentrados en el mismo lugar. Entonces hay una serie de ventajas para el empleador. Todo eso va proletarizando al trabajador y surgen los conflictos. A partir del surgimiento de los conflictos van surgiendo determinadas soluciones y esas soluciones van apuntando a la necesidad de la acción colectiva, del poder de los sindicatos. El derecho del trabajo es el derecho que con el derecho al consumidor tienen una parte, un sujeto de preferente tutela. En el derecho del consumidor es el consumidor y en el derecho del trabajo es el trabajador. Estos derechos se tutelan y se van tutelando en función de estas normas, ninguna de las cuales puede perforar esos mínimos o pisos de los que habíamos conversado. El capitalista, el empleador, a partir de la revolución industrial, tiende a contratar la menor cantidad de trabajador posible y si puede, anular los trabajadores. El trabajador le queda una sola opción, que es vender su fuerza de trabajo, con lo cual este valor de mercado hace que la fuerza de trabajo valga menos y que los pocos empleadores o esa mínima cantidad de empleadores puedan imponer de manera más profunda, de mejor manera, sus necesidades o su disposición. Entonces surge la necesidad de igualar a desiguales. Viene a cuento en este momento la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia entiende que el trabajo no es una simple mercancía. El trabajo es la aptitud del hombre, es la capacidad de creación, de hacer que tiene el hombre y que de ninguna manera es una mercancía. Por lo tanto,
esto no está en consonancia con lo que muchas veces se escucha, que es el mercado de trabajo, ¿no? No es precisamente un mercado de trabajo. El trabajo ayuda a la producción, pero debe ser valorado y no valorado solamente en materia económica, valorado como algo más importante o más allá de una mercancía. Tiene que tenerse presente siempre que el salario es la posibilidad que tiene el trabajador de pagar su alimento, la vivienda, el transporte, la ropa, y no solamente del trabajador, sino de su grupo familiar. Por lo que es relevante esta situación, porque si no dejaríamos a familias o sin sustento o sin la capacidad suficiente para tener un estándar de vida mínimo, indispensable, que incluya el alimento, la vivienda, el transporte, la ropa, la educación, etc. Si el contrato de trabajo no tuviera la autonomía que tiene, si el contrato de trabajo estuviera dentro de las previsiones del derecho civil, en lugar de tener nuestro régimen de contrato de trabajo, tendríamos el de locación de servicio o el locación de obra. Pero ¿qué pasa? El locador y el locatario están en un pie de igualdad. Esto es precisamente lo que no ocurre y no debe ocurrir nunca en el derecho del trabajo, donde se reconoce esencialmente la desigualdad entre las partes y la necesidad del trabajador de ser un sujeto de preferente tutela. No se puede igualar a desiguales si no se puede relacionar desiguales si no hay alguna norma que ampare esta desigualdad, que ampare al desigual, que ampare al de abajo, igualar a los desiguales y obligar a una de las partes a que respete esos mínimos que son inderogables, esos mínimos que no se pueden perforar. Primero, el derecho del trabajo empezó protegiendo a las mujeres y a los niños. Ya en algún momento nos vamos a referir al contrato de mujeres. Creo que me toca a mí esa bolilla en este curso. Y con el tiempo, esa protección que comenzó en su momento a dársele a las mujeres y a los niños, también se fue corriendo al trabajador. Por una necesidad, por una cuestión de lo que se llama el principio de progresividad. En la medida que se van conquistando aquellas cuestiones que hacen el contrato de trabajo en beneficio del trabajador, este principio de progresividad y de no regresividad hace que lo único que se puede hacer es mejorar las condiciones de trabajo para el trabajador. Por eso es tan importante diferenciar el derecho civil del derecho del trabajo. El contrato de trabajo tiene cualidades que son infinitamente distintas, diversas, diferentes al contrato civil o comercial. Y sobre todo porque no estamos hablando de partes iguales. Estamos hablando de una persona que tiene un carácter de dependencia respecto del otro. Si no, estaríamos en el derecho civil, cerramos la ley de contrato de trabajo, cerramos los tribunales del trabajo, que son los jueces especializados en la materia, los que están acostumbrados a respetar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la manda de eso, que es respetar estos mínimos inderogables, que en un contrato civil o comercial esto no existe. Por eso después vamos a discutir cuando se habla de que los accidentes de trabajo, ocurridos en ocasión o con motivo del trabajo, los tengan que resolver jueces de otro fuero. Esto, por lo menos, es susceptible de una discusión. Y les adelanto, para cuando toquemos el tema de accidentes de trabajo, que hay unas verdaderas discusiones sobre el tema,
ya lo vamos a ir profundizando y vamos sabiendo qué nivel de constitucionalidad, de razonabilidad tiene la actual ley de riesgo del trabajo, que, adelanto mi opinión, es el récord de inconstitucionalidades. Como antecedentes nacionales del derecho del trabajo, tenemos, por ejemplo, la ley que prohibía trabajar los domingos. Esto es del año 1905 y comenzó en la capital federal y después se fue haciendo norma en las diferentes provincias. Otro antecedente, como fuente material, como fuente local, la Ley de Accidente de Trabajo del año 1915. Esta ley, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo mejor que la Ley de Riesgo del Trabajo actual, como para que tengan una medida de cómo se ha ido retrocediendo en los últimos 20 años y sobre todo desde el año 2015 para acá. Otros antecedentes de fuentes formales. La ley 11.728 del año 1923, que regula el pago de salarios en cuanto a la forma. La ley 11.544 del año 1929, que es una ley muy importante porque aún hoy sigue rigiendo la jornada de trabajo y en lo fundamental está recogida por la Ley de Contrato de Trabajo, a pesar de todas las modificaciones. Tenemos también la Ley de Contrato de Trabajo, 1974, y todas sus modificatorias, que sigue siendo la ley madre, la ley que da origen a toda la legislación actual del derecho del trabajo. En la década del 40 hay una explosión de estatutos, también fuentes formales y materiales, con respecto a los estatutos. Ahí tenemos el estatuto bancario, el estatuto de trabajadores a domicilio, trabajadores de casas particulares, etc. Con los años 40 llega el peronismo y el peronismo trae como política original, propia de su corriente política, de su movimiento, un modelo sindical fuerte. Un modelo sindical que no aceptaba la división de sindicatos, la multiplicación de sindicatos. Había un sindicato único. Para que haya un sindicato único se había creado la figura de la personería gremial única. Hoy en la actualidad podemos tener sindicatos, varios sindicatos en una misma actividad, pero hay uno solo con personería gremial. Esto hace que ese sindicato que se sienta a negociar con el empleador o con esa asociación de empleadores tenga la fuerza suficiente como para negociar. Resulta obvio que la libertad sindical, en principio puede ser atractiva, porque podemos tener diversos sindicatos de diferentes ideologías. A la hora de sentarse a negociar, no es lo mismo sentarse con un oponente que sentarse con varios oponentes chicos, sin fuerza, entonces es más fácil para doblegarlos. O sea, los efectos prácticos, más allá de que pueda tener algún tipo de discusión esta cuestión de sindicato único o libertad sindical, pero a los efectos prácticos, ese sindicato único tiene la fuerza necesaria como para sentarse a negociar. Después, por supuesto, hay sindicatos aún con personería gremial que por ahí no solo no defienden los intereses del trabajador, de sus afiliados, sino que además dejan mucho que desear en su conducta, ¿no? en los antecedentes históricos que existen. Pero en principio me parece que como idea, esa vieja idea del sindicato único,
personería gremial única, de darle mucha fuerza al sindicato para la negociación, me parece razonable, porque el poder que hay del otro lado también es un poder muy grande. Entonces, lo que la ley manda, y lo manda a través del artículo 14 bis y los tratados internacionales, los convenios de la OIT, es fortalecer el sindicalismo. Tenemos como reseña constitucional la Constitución del año 1949, la Constitución de Arturo Sampaio, dirigida por Arturo Sampaio, donde se daba un capítulo entero a la protección de los derechos del trabajador, para que vean la importancia que tenía el derecho del trabajo en esa Constitución de 1949. De todas maneras, la Constitución de 1853-1860, reformada en el año 1957, tiene o consagra el artículo 14 bis, que es el artículo que se refiere a los derechos sociales. El derecho a sindicalizarse, el derecho a intervenir en un sindicato o a desafiliarse, el derecho a trabajar, la protección del trabajador, de los derechos del trabajador. Bueno, esta era del constitucionalismo social se aplica a la Constitución del año 57. Y este artículo 14 bis es el gran logro, sobre todo para nuestra materia, porque establece estos pisos inderogables, porque establece esta norma protectoria, porque nos permite ver al derecho del trabajo con una autonomía sustancial, con una autonomía que hace a la necesidad del derecho del trabajo, a la necesidad de la creación de leyes de fondo y de procedimiento del derecho del trabajo, leyes propias, tribunales propios. Entonces, una rama del derecho perfectamente autónoma. Más allá de que siempre se complementa con el derecho civil, pero tenemos una verdadera autonomía. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 4, dice: se refiere a la actividad productiva y creadora del hombre en sí como objeto principal del contrato de trabajo. Esto nos remite a lo que hablábamos, de que el trabajo no es una simple mercancía. Es esa actividad creadora, renovadora, productiva del trabajador, del hombre que trabaja. Entonces, esta jerarquización con respecto a los que hablan del trabajo como una simple mercancía, lo tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo y está en el artículo 4. En cuanto a las fuentes en sí del derecho del trabajo, no me quiero extender demasiado, lo van a leer en cualquier libro, hay diferentes tipos de encuadramiento, cada autor tiene su forma de dividir las